Jean Mortensen, 1 de junio de 1926 a 4 de agosto de 1962, fue una actriz y modelo estadounidense. Conocida por interpretar personajes cómicos de rubias bomba, se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de la de 1960, así como en un emblema de la revolución sexual de la época. Fue una actriz de primer nivel durante una década, y sus películas recaudaron $200 millones, equivalentes a $2.000 millones en 2023. En el momento de su muerte en 1962. 1. Monroe nació y creció en el condado de Los Ángeles, pasó la mayor parte de su infancia en un total de 12 hogares de acogida y un orfanato antes de casarse con James Doherty a los 16 años. Trabajaba en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial cuando conoció a un fotógrafo de la First Motion Picture Unit y comenzó una exitosa carrera como modelo pin-up, que la llevó a contratos cinematográficos de corta duración con 20th Century Fox y Columbia Pictures. Después de una serie de papeles cinematográficos menores, firmó un nuevo contrato con Fox a fines de 1950. Durante los siguientes 2 años, se convirtió en una actriz popular con papeles en varias comedias, incluidas As Young as You Feel y Monkey Business, y en los dramas Clash by Night y Don't Bother to Knock. Monroe enfrentó un escándalo cuando se reveló que había posado para fotografías desnuda antes de convertirse en una estrella, pero la historia no dañó su carrera y, en cambio, resultó en un mayor interés en sus películas. En 1953, Monroe era una de las estrellas de Hollywood más vendidas. Tuvo papeles protagónicos en la película de cine negro Niágara, que se basó abiertamente en su atractivo sexual, y en las comedias Gentlemen Prefer Blondes y How to Marry a Millionaire, que establecieron su imagen de estrella como una rubia tonta. El mismo año, sus imágenes desnudas fueron utilizadas como página central y portada del primer número de Playboy. Monroe jugó un papel importante en la creación y gestión de su imagen pública a lo largo de su carrera, pero se sintió decepcionada cuando el estudio la encasilló y le pagó mal. Fue suspendida brevemente a principios de 1954 por rechazar un proyecto cinematográfico, pero regresó para protagonizar The Seven y Rech 1955, uno de los mayores éxitos de taquilla de su carrera. Cuando el estudio todavía se mostraba reacio a cambiar el contrato de Monroe, fundó su propia compañía de producción cinematográfica en 1954. Dedicó 1955 a construir la compañía y comenzó a estudiar interpretación de método con Strasberg en el Actors Studio. Más tarde ese año, Fox le otorgó un nuevo contrato, que le dio más control y un salario mayor. Sus papeles posteriores incluyeron una actuación aclamada por la crítica en Bus Stop 1956 y su primera producción independiente en The Prince and the Showgirl 1957. Ganó un Globo de Oro a la mejor actriz por su papel en Some Like It Hot 1959, un éxito de crítica y comercial. Su última película completada fue el drama The Misfits 1961. La problemática vida privada de Monroe recibió mucha atención. Sus matrimonios con la estrella de béisbol retirada Joe DiMaggio y con el dramaturgo Arthur Miller fueron muy publicitados, ambos terminaron en divorcio. El 4 de agosto de 1962, murió a los 36 años de una sobredosis de barbitúricos en su casa de Los Ángeles. Su muerte fue considerada un probable suicidio. Mucho tiempo después de su muerte, Monroe sigue siendo un ícono de la cultura pop. 2. Y el American Film Institute la clasificó como la sexta mayor leyenda femenina de la pantalla de la Edad de Oro de Hollywood. 3. Vida y carrera. 1926-1943, infancia y primer matrimonio. Monroe nació como Norma Jean Mortensen, en el Hospital General de Los Ángeles el 1 de junio de 1926. 6. Su madre, Gladys Porter Baker, de soltera Monroe, nació en Piedras Negras, Coahuila, México. 7. En una familia pobre del Medio Oeste que emigró a California a principios del siglo. 8. A los 15 años, Gladys se había casado con John Newton Baker, un hombre abusivo 9 años mayor que ella.
Tuvieron 2 hijos juntos, Robert, 9, y Bernice. 10. Solicitó con éxito el divorcio y la custodia exclusiva de sus 2 hijos mayores en 1923, pero Becker secuestró a los niños poco después y se mudó con ellos a su Kentucky natal. 11. A Monroe no le dijeron que tenía una hermana hasta que tenía 12 años, 12, y se conocieron por primera vez en 1944 cuando Monroe tenía 17 o 18 años. 13. Después del divorcio, Gladys trabajó como cortadora de negativos de película en Consolidated Film Industries. 14. Su segundo matrimonio ocurrió en 1924 cuando se casó con Martin Edward Mortensen, pero se separaron solo unos meses después y se divorciaron en 1928. 14. B. En 2022, las pruebas de ADN indicaron que el padre de Monroe era Charles Stanley Gifford, 19, 20, 21, un compañero de trabajo de Gladys, con quien tuvo un romance en 1925, 18, aunque hasta entonces se pensaba que su padre era Mortensen. 22. Monroe tenía otros 2 medios hermanos del matrimonio de Gifford con su primera esposa, una hermana, Doris Elizabeth, y un hermano, Charles Stanley. 23. Monroe cuando era un bebé, con un vestido blanco y sentado sobre una alfombra de piel de oveja. Monroe cuando era un bebé, alrededor de 1927. Aunque Gladys no estaba preparada mental ni económicamente para tener un hijo, la primera infancia de Monroe fue estable y feliz. 24. Gladys colocó a su hija con los padres adoptivos cristianos evangélicos Albert e Ada Ballander en la ciudad suburbana de Hawthorne. También vivió allí durante 6 meses, hasta que se vio obligada a regresar a la ciudad para trabajar. 25. Luego comenzó a visitar a su hija los fines de semana. 24. En el verano de 1933, Gladys compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo de la Homeowners Loan Corporation y se mudó con Monroe, de 7 años. 26. Compartieron la casa con inquilinos, los actores George y Maud Atkinson y su hija, Nellie. 27. En enero de 1934, Gladys tuvo una crisis nerviosa y le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. 28. Después de varios meses en una casa de reposo, fue internada en el Metropolitan State Hospital. 29. Pasó el resto de su vida entrando y saliendo de hospitales y rara vez estuvo en contacto con Monroe. 30. Monroe quedó bajo la tutela del Estado, y la amiga de su madre, Grace Goddard, asumió la responsabilidad de sus asuntos y los de su madre. 31. Durante los siguientes 16 meses, Monroe continuó viviendo con los Atkinson, y es posible que haya sufrido abusos sexuales durante este tiempo. 32. C. Siempre fue una niña tímida, desarrolló un tartamudeo y se retrajo. 38. En el verano de 1935, se quedó brevemente con Grace y su esposo Erwin Doc Goddard y otras 2 familias. 39. En septiembre de 1935, Grace la colocó en el orfanato de Los Ángeles número 2, Holly Grove. 40, 41, 42, 43. El orfanato era una institución modelo y sus compañeros lo describieron en términos positivos, pero Monroe se sintió abandonada. 44. Alentada por el personal del orfanato, que pensaba que Monroe sería más feliz viviendo con una familia, Grace se convirtió en su tutora legal en 1936, pero no la sacó del orfanato hasta el verano de 1937. 45. La segunda estadía de Monroe con los Goddard duró solo unos meses porque Doc supuestamente abusó de ella, aunque estas afirmaciones son controvertidas. 46, 47, luego vivió durante breves periodos con sus parientes y los amigos y parientes de Grace en Los Ángeles y Compton. 48. Monroe con su primer marido, James Doherty, c. 1943-44. Se casaron cuando ella tenía 16 años y se divorciaron en 1946, cuando tenía 20. Las experiencias de la infancia de Monroe la hicieron querer convertirse en actriz.
No me gustaba el mundo que me rodeaba porque era un poco sombrío. Cuando oí que esto era actuación, dije que eso era lo que quería hacer. Algunas de mis familias de acogida solían enviarme al cine para sacarme de casa y allí me sentaba todo el día y hasta bien entrada la noche. Allí, delante, con la pantalla tan grande, un niño pequeño completamente solo, y me encantaba. 49. Monroe encontró un hogar más permanente en septiembre de 1938, cuando comenzó a vivir con la tía de Grace, Anna Lord, en Sautel. 50. Monroe se inscribió en la Emerson Junior High School y fue a los servicios semanales de ciencia cristiana con Moore. 51. Se destacó en la escritura y colaboró en el periódico de la escuela, pero por lo demás fue una estudiante mediocre. 52. Debido a los problemas de salud de la anciana Lord, Monroe regresó a vivir con los Goddard en Van Nuys aproximadamente a principios de 1941. 53. 54. Ese mismo año, comenzó a asistir a Van Nuys High School, donde conoció al trabajador de fábrica James Doherty, 5 años mayor que ella. 55. A la edad de 15 años, comenzó a salir con él. 56, 57, 58, 59, Monroe había estado enamorada de Doherty, quien había sido presidente de la clase y capitán de fútbol durante sus días en la escuela. 58. En 1942, la empresa que empleaba a Doug Goddard lo trasladó a Virginia Occidental. 60. Las leyes de protección infantil de California impidieron que los Goddard sacaran a Monroe del estado y ella se enfrentó a tener que regresar al orfanato. 61. Para evitar esto, Grace Goddard se acercó a la madre de Doherty, Ethel, con la propuesta de que Doherty se casara con Monroe. 62. Ethel estuvo de acuerdo, y los dos le contaron a Monroe y Doherty su idea. Ambos eran bastante escépticos. Doherty pensaba que Monroe era demasiado joven para casarse, y Monroe estaba nervioso. 63. En una ocasión, Monroe se acercó a Grace con la idea de que se casaran como amigos en lugar de consumar su matrimonio, pero Grace respondió, no te preocupes, aprenderás. 58. Monroe se casó con Doherty el 19 de junio de 1942, justo después de su cumpleaños número 16, en la casa de unos amigos de la familia llamados Howells. 64, 63, aunque ni los Goddard ni la madre de Monroe asistieron a la boda, los Bolender y su hija, Nancy, estuvieron presentes. Recuerdo la escalera de caracol en la sala de estar y todos nosotros mirando la parte superior de las escaleras hasta que apareció, recordó Nancy más tarde. ¡Qué hermosa novia! 58. Posteriormente, Monroe abandonó la escuela secundaria y se convirtió en ama de casa. 63. Después de la boda, pasaron su luna de miel en un lago en el condado de Ventura, California, luego se mudaron a un apartamento tipo estudio en Sherman Oaks, Los Ángeles, donde vivieron una vida tranquila e idílica. 62, 65, Doherty recordó más tarde que a pesar de las circunstancias en las que se casaron, él y Monroe se amaban locamente y que estar casados era como estar de luna de miel durante un año. 65, sin embargo, según el biógrafo Donald Spoto, Monroe se encontró con que Doherty y ella no eran compatibles, y más tarde dijo que se estaba muriendo de aburrimiento durante el matrimonio. 66. Los primeros problemas en su matrimonio aparecieron a fines de 1943, cuando Monroe y Doherty asistieron a un baile en el salón de baile del Casino Catalina. Esa noche, Monroe era una pareja de baile popular, mientras que Doherty fue relativamente ignorada. Celoso, le dijo que se iban. Cuando Monroe le dijo que podría volver al baile sola, le dijo que no se le permitiría volver a casa si lo hacía. 59. En 1943, Doherty se alistó en la Marina Mercante y fue destinado a la isla Santa Catalina, donde Monroe se mudó con él. 67. 1944, 1948, modelaje, divorcio y primeros papeles en el cine. Retrato de Monroe a los 20 años,
tomado en la fábrica de municiones Radioplane. Una fotografía de Monroe tomada por David Conover en junio de 1945 en la Radioplane Company. En abril de 1944, Dougherty fue enviado al Pacífico, donde permaneció durante la mayor parte de los 2 años siguientes. 67. Monroe, que había tenido dudas sobre tener hijos, le rogó que le diera un bebé antes de irse. 63. Ese mismo año, Monroe conoció a su hermana, Bernice Becker Miracle, y a su esposo, Paris, por primera vez. Continuaron en contacto durante toda la carrera de Monroe. 68. Después de que Dougherty se fue, Monroe se mudó con los padres de Dougherty y comenzó a trabajar en la Radioplane Company, una fábrica de municiones en Van Nuys, para ayudar al esfuerzo bélico. 67. A fines de 1944, conoció al fotógrafo David Conover, quien había sido enviado por el capitán Ronald Reagan, 69, que entonces trabajaba en la primera unidad cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, a la fábrica para tomar fotografías de trabajadoras que levantaran la moral. 70. Aunque ninguna de sus fotografías se usó, dejó de trabajar en la fábrica en enero de 1945 y comenzó a modelar para Conover y sus amigos. 71. 72. Desafiando a su esposo despegado y a su madre desaprobadora, se mudó sola y firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de 1945. 73. 63. La agencia consideró que la figura de Monroe era más adecuada para el modelaje de pin-up que para el de alta costura y apareció principalmente en anuncios y revistas masculinas. 74. Se alisó el cabello castaño naturalmente rizado y lo tiñó de rubio platino, siguiendo el consejo de una agencia de modelos. 75. 76. Según Emmeline Snadley, la propietaria de la agencia, Monroe se convirtió rápidamente en una de sus modelos más ambiciosas y trabajadoras. A principios de 1946, había aparecido en 33 portadas de revistas para publicaciones como Pageant, US Camera, Laugh y Peak. 77. Como modelo, Monroe ocasionalmente usó el seudónimo de Jean Norman. 75. Monroe sonríe sentada en la playa y apoyada en sus brazos. Lleva un bikini y sandalias de cuña. Monroe posando como modelo pin-up para una fotografía de postal, alrededor de 1940. A través de Snivelli, Monroe firmó un contrato con una agencia de actuación en junio de 1946. 78. Después de una entrevista fallida en Paramount Pictures, Van Leyen, un ejecutivo de 20th Century Fox, le hizo una prueba de pantalla. El director ejecutivo Darrell F. Zanuck no estaba entusiasmado con eso, 79, pero le dio un contrato estándar de 6 meses para evitar que firmara con el estudio rival RKO Pictures. El contrato de Monroe comenzó en agosto de 1946 y ella y Leon seleccionaron el nombre artístico de Marilyn Monroe. 81. El primer nombre lo eligió Leon, a quien le recordaba a la estrella de Broadway Marilyn Miller. El apellido era el apellido de soltera de la madre de Monroe. 82. Sin embargo, el estudio se mostró reacio a contratar a Monroe, una mujer casada, por temor a que quedara embarazada. 83. 84. En septiembre de 1946, viajó a Las Vegas para divorciarse de Dougherty, dejándolo desconsolado. 85. 86. Aunque Monroe quería continuar la relación sin casarse, Dougherty se negó. 86. Monroe pasó sus primeros 6 meses en Fox aprendiendo actuación, canto y baile, y observando el proceso de realización de películas. 87. Su contrato fue renovado en febrero de 1947 y le dieron sus primeros papeles cinematográficos, pequeños papeles en Dangerous Years 1947 y Scudda Who. Scudda I, 1948. 88. El estudio también la inscribió en el Actors Laboratory Theater, una escuela de actuación que enseñaba las técnicas del Group Theater. Más tarde declaró que fue mi primera muestra de lo que podría ser la actuación real en un drama real, y me enganché.
90. A pesar de su entusiasmo, sus profesores pensaron que era demasiado tímida e insegura para tener un futuro en la actuación, y Fox no renovó su contrato en agosto de 1947. 91. Volvió a modelar mientras también hacía trabajos ocasionales en estudios de cine, como trabajar como marcapasos de baile detrás de escena para mantener a los protagonistas en el punto en los sets musicales. 91. Monroe en una foto publicitaria de 1948. Monroe estaba decidida a triunfar como actriz y continuó estudiando en el Actors Lab. Tuvo un pequeño papel en la obra Glamour Preferred en el Blesshaven Theatre, pero terminó después de un par de funciones. 92. Para establecer contactos, frecuentó las oficinas de los productores, se hizo amiga del columnista de chismes Sidney Skolsky y entretuvo a invitados masculinos influyentes en funciones de estudio, una práctica que había comenzado en Fox. 93. También se convirtió en amiga y compañera sexual ocasional del ejecutivo de Fox Joseph M. Schenck, quien persuadió a su amigo Harry Cohn, el director ejecutivo de Columbia Pictures, para que la contratara en marzo de 1948. 94. En Columbia, el look de Monroe fue modelado a partir de Rita Hayworth y su cabello era rubio platino de Colorado. 95. Comenzó a trabajar con la entrenadora principal de teatro del estudio, Natasha Lattis, quien seguiría siendo su mentora hasta 1955. 96. Su única película en el estudio fue el musical de bajo presupuesto Ladies of the Chorus 1948, en el que tuvo su primer papel protagónico como una corista cortejada por un hombre rico. 89. También hizo una prueba de pantalla para el papel principal en Born Yesterday 1950, pero su contrato no fue renovado en septiembre de 1948. 97. Ladies of the Chorus se estrenó al mes siguiente y no fue un éxito. 98. 1949, 1952, años decisivos. Monroe en la jungla de asfalto. Lleva un vestido negro y está parada en una puerta, frente a un hombre que lleva una gabardina y un sombrero de fieltro. Monroe en la jungla de asfalto 1950, una de sus primeras actuaciones que llamó la atención de los críticos de cine. Cuando su contrato en Columbia terminó, Monroe volvió a trabajar como modelo. Filmó un comercial para la cerveza Pabst y posó para fotografías de desnudos artísticos de Tom Kelly para los calendarios de John Baumgart, 99, usando el nombre de Mona Monroe. 100. Monroe había posado anteriormente en topless o en bikini para otros artistas, incluido Oro Moran, y se sentía cómoda con la desnudez. 101. F. Poco después de dejar Columbia, también conoció y se convirtió en la protegida y amante de Johnny Hyde, el vicepresidente de la agencia William Morris. 102. A través de ID, Monroe consiguió pequeños papeles en varias películas, incluyendo dos obras aclamadas por la crítica. El drama de Joseph Mankiewicz All About Eve 1950 y la película negra de John Huston The Asphalt Jungle 1950. 103. A pesar de que su tiempo en pantalla fue de solo unos minutos en esta última, ganó una mención en Photoplay y según el biógrafo Donald Sporo pasó efectivamente de modelo de película a actriz seria. 104. En diciembre de 1950, y negoció un contrato de 7 años para Monroe con 20th Century Fox. 105. Según sus términos, Fox podía optar por no renovar el contrato después de cada año. 106. Y murió de un ataque cardíaco solo unos días después, lo que dejó a Monroe devastada. 107. En 1951, Monroe tuvo papeles secundarios en 3 comedias de Fox moderadamente exitosas, As Young as You Feel, Love Nasty y Let's Make It Legal. 108. Según Spoto, las 3 películas la mostraban esencialmente como un adorno sexy, pero recibió algunos elogios de los críticos. Bosley Crowther de The New York Times la describió como magnífica en As Young as You Feel y Ezra Goodman de Los Angeles Daily News la llamó una de las actrices más brillantes y prometedoras por Love Nast. 109. Su popularidad entre el público también fue creciendo,
recibía varios miles de cartas de admiradores a la semana, y fue declarada Miss Cheesecake de 1951 por el periódico del ejército Stars and Stripes, reflejando las preferencias de los soldados en la Guerra de Corea. 110. En febrero de 1952, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood nombró a Monroe la mejor personalidad joven de taquilla. 111. En su vida privada, Monroe tuvo una corta relación con el director Elia Kazan y también salió brevemente con varios otros hombres, incluido el director Nicholas Ray y los actores Yul Brynner y Peter Lawford. 112. A principios de 1952, comenzó un romance muy publicitado con la estrella de béisbol retirada de los Yankees de Nueva York, Joe DiMaggio, una de las personalidades deportivas más famosas de la época. 113. Monroe con Keith Andes en Clash by Night 1952. La película le permitió a Monroe mostrar más de su capacidad interpretativa en un papel dramático. Monroe se encontró en el centro de un escándalo en marzo de 1952, cuando reveló públicamente que había posado para un calendario desnudo en 1949. 114. El estudio se había enterado de las fotos y de que se rumoreaba públicamente que ella era la modelo algunas semanas antes, y junto con Monroe decidieron que para evitar dañar su carrera era mejor admitirlo mientras enfatizaban que había estado en quiebra en ese momento. 115. La estrategia le ganó la simpatía del público y aumentó el interés en sus películas, por las que ahora recibía la máxima facturación. A raíz del escándalo, Monroe apareció en la portada de la revista Life como la comentaria de Hollywood, y la columnista de chismes Ada Hopper la declaró la reina de la tarta de queso convertida en éxito de taquilla. 116. Tres de las películas de Monroe, Clash by Night, Don't Bother to Knock, We're Not Married, se estrenaron poco después para capitalizar el interés público. 117. A pesar de su nueva popularidad como símbolo sexual, Monroe también deseaba mostrar más de su rango actoral. Había comenzado a tomar clases de actuación con Michael Chekhov y la mimo Lottie Goslar poco después de comenzar el contrato con Fox. 118. Y Clash by Night y Don't Bother to Knock la mostraron en diferentes papeles. 119. En el primero, un drama protagonizado por Barbara Stanwyck y dirigido por Fritz Lang, interpretó a una trabajadora de una fábrica de conservas de pescado. Para prepararse, pasó un tiempo en una fábrica de conservas de pescado en Monterrey. 120. Recibió críticas positivas por su actuación. The Hollywood Reporter declaró que merece el estatus de protagonista con su excelente interpretación, y Variety escribió que tiene una facilidad de interpretación que la convierte en una apuesta segura para la popularidad. 121. 122. El último fue un thriller en el que Monroe interpretó a una niñera con problemas mentales y que Zanuck utilizó para probar sus habilidades en un papel dramático más pesado. 123. Recibió críticas mixtas de los críticos, con Closer considerándola demasiado inexperta para el difícil papel. 124. Y Variety culpando al guión por los problemas de la película. 125. 126. Monroe, con una bata de encaje transparente y pendientes de diamantes, sentada en un tocador y mirando fuera de cámara con una expresión de sorpresa. Monroe en No te molestes en llamar 1952. Las otras tres películas de Monroe en 1952 continuaron con su encasillamiento en papeles cómicos que resaltaron su atractivo sexual. And We're Not Married, su papel como concursante de un concurso de belleza fue creado únicamente para presentar a Marilyn en dos trajes de baño, según su escritora Nunnally Johnson. 127. En Monkey Business de Howard Hawks, en la que actuó junto a Cary Grant, interpretó a una secretaria que es una rubia tonta e infantil, inocentemente inconsciente de los estragos que su sensualidad causa a su alrededor. 128. En Full House de O. Henry, con Charles Laughton, apareció en una viñeta pasajera como una prostituta callejera del siglo XIX. 129. Monroe sumó a su reputación como un nuevo símbolo sexual con trucos publicitarios ese año. Usó un vestido revelador cuando actuó como gran mariscal en el desfile del concurso Miss América.
y le dijo al columnista de chismes Oro Wilson que generalmente no usaba ropa interior. 130. A finales de año, la columnista de chismes Florabel Muir nombró a Monroe la chica de moda de 1952. 131. 132. Durante este periodo, Monroe se ganó la reputación de ser una persona con la que era difícil trabajar, lo que empeoraría a medida que avanzaba su carrera. A menudo llegaba tarde o no se presentaba en absoluto, no recordaba sus líneas y exigía varias repeticiones de tomas antes de estar satisfecha con su actuación. 133. Su dependencia de sus entrenadoras de actuación, Natasha Lades y luego Paula Strasberg, también irritaba a los directores. 134. Los problemas de Monroe se han atribuido a una combinación de perfeccionismo, baja autoestima y miedo escénico. 135. No le gustaba su falta de control en los sets de filmación y nunca experimentó problemas similares durante las sesiones de fotos, en las que tenía más poder de decisión sobre su actuación y podía ser más espontánea en lugar de seguir un guión. 135. 136. Para aliviar su ansiedad e insomnio crónico, comenzó a usar barbitúricos, anfetaminas y alcohol, lo que también exacerbó sus problemas, aunque no se volvió severamente adicta hasta 1956. 137. Según Sarah Churchwell, parte del comportamiento de Monroe, especialmente más tarde en su carrera, también fue en respuesta a la condescendencia y el sexismo de sus coprotagonistas y directores masculinos. 138. La biógrafa Lois Banner dijo que muchos de sus directores la acosaban. 139. 1953. Estrella en ascenso. Monroe en Niágara. Un primer plano de su rostro y hombros, lleva aros dorados y un top rosa impactante. Monroe en Niágara 1953, que se centró en su atractivo sexual. Monroe protagonizó 3 películas que se estrenaron en 1953 y emergió como un importante símbolo sexual y una de las intérpretes más rentables de Hollywood. 140. 141. La primera fue la película negra en Technicolor Niagara, en la que interpretó a una femme fatale que conspira para asesinar a su marido, interpretado por Joseph Cotten. 142. Para entonces, Monroe y su maquillador Alan White Isnarer habían desarrollado su apariencia de maquillaje marca registrada, cejas oscuras arqueadas, piel pálida, labios rojos brillantes y una marca de belleza. 143. Según Sarah Churchwell, Niágara fue una de las películas más abiertamente sexuales de la carrera de Monroe. 128. En algunas escenas, el cuerpo de Monroe estaba cubierto solo por una sábana o una toalla, considerado impactante por el público contemporáneo. 144. La escena más famosa de Niagara Falls es una toma de 30 segundos detrás de Monroe donde se la ve caminando con sus caderas balanceándose, lo cual fue muy utilizado en el marketing de la película. 144. Monroe interpretando la canción Los diamantes son los mejores amigos de una chica en el tráiler de la película de 1953 Los caballeros las prefieren rubias. Cuando Niágara se estrenó en enero de 1953, los clubes de mujeres protestaron por considerarla inmoral, pero resultó popular entre el público. 145. Mientras que Variety la consideró cliché y morbosa, The New York Times comentó que las cataratas y la señorita Monroe son algo digno de ver, ya que, aunque Monroe puede no ser la actriz perfecta en este momento, puede ser seductora, incluso cuando camina. 146. 147. Monroe continuó atrayendo la atención al usar atuendos reveladores, el más famoso fue en los premios Photoplay en enero de 1953, donde ganó el premio a la estrella en ascenso más rápido. 148. Un vestido plisado sunburst ajustado a la cintura y escote profundo de lamé dorado diseñado por William Travella para Los caballeros las prefieren rubias, pero que apenas se vio en la película, se convertiría en una sensación. 149. Motivada por tales imágenes, la veterana estrella Joan Crawford calificó públicamente el comportamiento como impropio de una actriz y de una dama. 148.
Mientras Niagara convirtió a Monroe en un símbolo sexual y estableció su look, su segunda película de 1953, la comedia musical satírica Los caballeros las prefieren rubias, consolidó su personaje en la pantalla como una rubia tonta. 150, basada en la novela de Annetta Luce y su versión de Broadway, la película se centra en dos coristas cazafortunas interpretadas por Monroe y Jane Russell. El papel de Monroe estaba originalmente destinado a Betty Grable, que había sido la bomba rubia más popular de 20th Century Fox en la década de 1940. Monroe la estaba eclipsando rápidamente como una estrella que podía atraer tanto al público masculino como al femenino. 151, como parte de la campaña publicitaria de la película, ella y Russell presionaron sus manos y huellas en concreto húmedo afuera del Teatro Chino de Grauman en junio. 152, Los caballeros las prefieren rubias se estrenó poco después y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año. 153, Closer de The New York Times y William Brogden de Variety comentaron favorablemente sobre Monroe, especialmente destacando su interpretación de Diamonds Are a Girl's Best Friend. Según este último, demostró la capacidad de darle sexo a una canción, así como de resaltar los valores visuales de una escena con su presencia. 154, 155. Monroe con Betty Grable y Lauren Bacall en la película Cómo casarse con un millonario 1953. En septiembre, Monroe hizo su debut televisivo en el Jack Benny Show, interpretando a la mujer de fantasía de Jack en el episodio Honolulu Trip. 156, coprotagonizó junto a Grable y Lauren Bacall su tercera película del año, How to Marry a Millionaire, estrenada en noviembre. Presentaba a Monroe como una modelo ingenua que se une a sus amigas para encontrar maridos ricos, repitiendo la exitosa fórmula de los caballeros las prefieren rubias. Fue la segunda película estrenada en Cinemascope, un formato de pantalla ancha que Fox esperaba que atrajera al público de regreso a los cines cuando la televisión estaba comenzando a causar pérdidas a los estudios cinematográficos. 157, a pesar de las críticas mixtas, la película fue el mayor éxito de taquilla de Monroe en ese momento de su carrera. 158, a diferencia de los sets de otras películas, Monroe se llevaba bien con sus coprotagonistas, particularmente con Grable, quien, según se informa, encontró en Monroe una persona encantadora con quien pasar el rato. 159. Monroe fue incluida en la encuesta anual Top 10 Money Making Stars tanto en 1953 como en 1954, 141, y según el historiador de Fox Aubrey Solomon se convirtió en el mayor activo del estudio junto con Cinemascope. 160, la posición de Monroe como símbolo sexual líder se confirmó en diciembre de 1953, cuando Hugh Hefner la presentó en la portada y en el desplegable central del primer número de Playboy. Monroe no dio su consentimiento para la publicación. 161, la imagen de portada era una fotografía tomada de ella en el desfile del concurso Miss América en 1952. Y el desplegable central presentaba una de sus fotografías desnuda de 1949. 161. 1954 a 1955, conflictos con 20th Century Fox y matrimonio con Joe DiMaggio. Monroe se había convertido en una de las mayores estrellas de 20th Century Fox, pero su contrato no había cambiado desde 1950. Por lo que le pagaban mucho menos que a otras estrellas de su estatura y no podía elegir sus proyectos. 162. Sus intentos de aparecer en películas que no se centraran en ella como una pin-up habían sido frustrados por el director ejecutivo del estudio, Darryl F. Zanuck, que tenía una fuerte aversión personal hacia ella y no creía que le generara al estudio tantos ingresos en otro tipo de papeles. 163. Bajo la presión del propietario del estudio, Spero Skoras, Zanuck también había decidido que Fox debería centrarse exclusivamente en el entretenimiento para maximizar las ganancias y canceló la producción de cualquier película seria. 164. En enero de 1954, suspendió a Monroe cuando se negó a comenzar a rodar otra comedia musical, The Girl in Pink Tights. 165.
Esto fue noticia de primera plana, y Monroe inmediatamente tomó medidas para contrarrestar la publicidad negativa. En la 11ª edición de los Premios Globo de Oro en 1954, Monroe fue nombrada película favorita mundial, a pesar de no estar presente en la ceremonia de entrega de premios. 166. Monroe y Joe DiMaggio poco después de su boda, enero de 1954. Monroe conoció al jugador de béisbol Joe DiMaggio en 1952, durante una cita a ciegas en Los Ángeles. 167. Después de 2 años de noviazgo. 168. Ella y DiMaggio se casaron en el Ayuntamiento de San Francisco el 14 de enero de 1954. 169. Pasaron su luna de miel. 170. En las afueras de Idyllwild, California. 171, 172, 173. En el albergue de montaña del abogado de Monroe, Lloyd Wright. 174, 175. El 29 de enero de 1954, 15 días después. 176. Volaron a Japón. 177. Combinando una luna de miel con su compromiso con su ex entrenador de los San Francisco Seals, Lefty O'Dowd. 178. Para ayudar a entrenar. 179. A los equipos de béisbol japoneses. 180, 181. Desde Tokio, viajó con Jan O'Dowd. 180. La esposa de Lefty, a Corea. 182, 183. Donde participó en un espectáculo de la USO. 184. Cantando para más de 60.000 marines estadounidenses durante un periodo de 4 días. 185, 186, 187. Después de regresar a los Estados Unidos, recibió el premio Estrella Femenina más popular de Photoplay. 188. Monroe llegó a un acuerdo con Fox en marzo, con la promesa de un nuevo contrato, un bono de $100,000 pesos y un papel protagónico en la adaptación cinematográfica del éxito de Broadway The Seven Year Itch. 189. En abril de 1954, se estrenó el western de Otto Preminger River of No Return, la última película que Monroe había filmado antes de la suspensión. Ella lo llamó una película de vaqueros de grado Z en la que la actuación quedó en segundo lugar después de la escenografía y el proceso cinemascope, pero fue popular entre el público. 190. La primera película que hizo después de la suspensión fue el musical There's No Business Like Show Business, que le desagradó mucho, pero el estudio le exigió que lo hiciera por abandonar The Girl in Pink Tights. 189. No tuvo éxito en su estreno a fines de 1954, y la actuación de Monroe fue considerada vulgar por muchos críticos. 191. Monroe posa para los fotógrafos con un vestido blanco de cuello houlte, cuyo dobladillo es levantado por el aire desde una rejilla del metro sobre la que ella está parada. Monroe posando para los fotógrafos en la comezón del séptimo año 1955. En septiembre de 1954, Monroe comenzó a filmar la comedia de Billy Wilder The Seven Year Itch, en la que protagonizó junto a Tom Ewell el papel de una mujer que se convierte en el objeto de las fantasías sexuales de su vecina casada. Aunque la película se rodó en Hollywood, el estudio decidió generar publicidad anticipada organizando el rodaje de una escena en la que Monroe está de pie sobre una rejilla del metro con el aire soplando hacia arriba de la falda de su vestido blanco en la avenida Lexington en Manhattan. 192. El rodaje duró varias horas y atrajo a casi 2.000 espectadores. 192. La escena de la rejilla del metro se convirtió en una de las más famosas de Monroe, y The Seven Year Itch se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año después de su estreno en junio de 1955. 193. El truco publicitario colocó a Monroe en las portadas internacionales y también marcó el final de su matrimonio con DiMaggio. 194. La unión había estado problemática desde el principio por sus celos y actitud controladora, también era físicamente abusivo.
195. Después de regresar de Nueva York a Hollywood en octubre de 1954, Monroe solicitó el divorcio, después de solo 9 meses de matrimonio. 196. DiMaggio estaba devastado y le escribió cartas a Monroe disculpándose y confesando su amor eterno por ella. 167. Monroe también estaba increíblemente triste y se la podía ver llorando en la corte durante los procedimientos de divorcio. 168. Después de que el rodaje de The Souvenir terminara en noviembre de 1954, Monroe dejó Hollywood para ir a la costa este, donde ella y el fotógrafo Milton Green fundaron su propia compañía de producción, Marilyn Monroe Productions, MMP, una acción que más tarde se ha calificado de instrumental en el colapso del sistema de estudios. 197. Monroe declaró que estaba cansada de los mismos viejos roles sexuales y afirmó que ya no estaba bajo contrato con Fox, ya que no había cumplido con sus deberes, como pagarle el bono prometido. 199. Esto comenzó una batalla legal de 1 año entre ella y Fox en enero de 1955. 200. La prensa ridiculizó en gran medida a Monroe y fue parodiada en la obra de Broadway Will Success Spoil Rock Hunter 1955, en la que su doble Jane Mansfield interpretó a una actriz tonta que comienza su propia compañía de producción. 201. Monroe, que lleva falda, blusa y chaqueta, está de pie debajo de un cartel del Actors Studio y lo mira hacia arriba. Monroe en el Actors Studio, hacia 1955. Después de fundar MMP, Monroe se mudó a Manhattan y pasó 1955 estudiando interpretación. Tomó clases con Constance Collier y asistió a talleres sobre el método de actuación en el Actors Studio, dirigido por Lee Strasberg. 202. Se hizo amiga de Strasberg y su esposa Paula, recibiendo lecciones privadas en su casa debido a su timidez, y pronto se convirtió en un miembro de la familia. 203. Reemplazó a su antigua entrenadora de actuación, Natasha Lattice, por Paula. Los Strasberg siguieron siendo una influencia importante para el resto de su carrera. 204. Monroe también comenzó a someterse a psicoanálisis, ya que Strasberg creía que un actor debe enfrentar sus traumas emocionales y usarlos en sus actuaciones. 205. Monroe continuó su relación con DiMaggio a pesar del proceso de divorcio en curso. También se rumoreaba que había salido con el actor Marlon Brando. 207. 208. Monroe había conocido al dramaturgo Arthur Miller en 1951, después de ser presentado en el set de As Young As You Feel por el director Elia Kazan. 207. Aunque estaba casado con Mary Slattery, comenzaron una aventura en 1955. 209. El asunto se volvió cada vez más serio después de octubre de 1955, cuando se finalizó el divorcio de Monroe y Maile se separó de Slattery para poder estar con Monroe. 210. 211. El estudio la instó a terminarlo, ya que Miller estaba siendo investigado por el FBI por acusaciones de comunismo y había sido citado por el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara, pero Monroe se negó. 212. La relación llevó a que el FBI abriera un archivo sobre ella, ya que sospechaban que era parte de un grupo comunista. 210. Sin embargo, el FBI nunca descubrió ninguna evidencia que probara estas afirmaciones. 213. A finales de año, Monroe y Fox firmaron un nuevo contrato de 7 años, ya que MMP no podría financiar películas sola, y el estudio estaba ansioso por tener a Monroe trabajando para ellos nuevamente. 200. Fox le pagaría $400,000 para hacer 4 películas y le otorgó el derecho de elegir sus propios proyectos, directores y directores de fotografía. 214. También sería libre de hacer una película con MMP por cada película completada para Fox. 214. 1956 a 1959. Aclamación de la crítica y matrimonio con Arthur Miller, Monroe y Don Murray en Bus Stop.
Ella lleva un abrigo andrajoso y un pequeño sombrero atado con cintas y está discutiendo con Murray, que lleva vaqueros, una chaqueta vaquera y un sombrero de vaquero. La actuación dramática de Monroe en Bus Stop 1956 marcó un cambio respecto de sus comedias anteriores. Monroe comenzó 1956 anunciando su victoria sobre 20th Century Fox. 215, el 23 de febrero de 1956, cambió legalmente su nombre a Marilyn Monroe. 216, la prensa escribió favorablemente sobre su decisión de luchar contra el estudio. Time la llamó una astuta empresaria. 217, y Luke predijo que la victoria sería un ejemplo del individuo contra la manada en los años venideros. 215, en contraste, la relación de Monroe con Mellor provocó algunos comentarios negativos, como la declaración de Walter Winchell de que la estrella de cine rubia más conocida de Estados Unidos es ahora la favorita de la intelectualidad de izquierda. 218, en marzo, Monroe comenzó a filmar el drama Bus Stop, su primera película bajo el nuevo contrato. 219, interpretó a Cherie, una cantante de salón cuyos sueños de estrellato se complican por un vaquero ingenuo que se enamora de ella. Para el papel, aprendió un acento de Ozark, eligió vestuario y maquillaje que carecían del glamour de sus películas anteriores y proporcionó un canto y baile deliberadamente mediocres. 220, el director de Broadway Joshua Logan aceptó dirigir, a pesar de dudar inicialmente de las habilidades actorales de Monroe y conocer su difícil reputación. 221, la filmación se llevó a cabo en Idaho y Arizona, con Monroe técnicamente a cargo como directora de MMP, ocasionalmente tomando decisiones sobre la cinematografía y con Logan adaptándose a su tardanza crónica y perfeccionismo. 222, la experiencia cambió la opinión de Logan sobre Monroe, y más tarde la comparó con Charlie Chaplin en su capacidad para mezclar comedia y tragedia. 223, fotografía recortada de Monroe y Mellor cortando la tarta en su boda. Ella lleva el velo levantado y él lleva una camisa blanca con una corbata oscura. Monroe y Arthur Mellor en su boda, junio de 1956. El 29 de junio de 1956, Monroe y Mellor se casaron en una ceremonia civil de 4 minutos en el Tribunal del Condado de Westchester en White Plains, Nueva York. 2 días después tuvieron una ceremonia judía en la casa de Kay Brown, agente literaria de Mellor, en Back-Kabuk, Nueva York. 224, 57, 209, con el matrimonio, Monroe se convirtió al judaísmo, lo que llevó a Egipto a prohibir todas sus películas. 225, J. Debido al estatus de Monroe como símbolo sexual y la imagen de Mellor como intelectual, los medios vieron la unión como un desajuste, como lo demuestra el titular de Variety, I Had What's Hourglass. 227, ese año, Monroe quedó embarazada, pero abortó. 228. Bus Stop se estrenó en agosto de 1956 y se convirtió en un éxito crítico y comercial. 229. La Saturday Review of Literature escribió que la actuación de Monroe disipa efectivamente de una vez por todas la noción de que ella es simplemente una personalidad glamorosa y Krauser proclamó, agárrense a sus sillas, todos, y prepárense para una gran sorpresa. Marilyn Monroe finalmente ha demostrado ser una actriz. 230, también recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en un papel protagónico, musical o comedia por su actuación. 111. En agosto, Monroe también comenzó a filmar la primera producción independiente de MMP, The Prince and the Showgirl, en Pinewood Studios en Inglaterra. 231, basada en una obra de teatro de 1953 de Terence Rattigan, iba a ser dirigida y coproducida por y coprotagonizada por Laurence Olivier. 217, la producción se complicó por los conflictos entre él y Monroe. 232, Olivier, que también había dirigido y protagonizado la obra de teatro, la enfureció con la declaración condescendiente todo lo que tienes que hacer es ser sexy, y con su demanda de que replicara la interpretación teatral del personaje de Vivian Leigh.
233. También le disgustó la presencia constante de Paula Strasberg, la entrenadora de actuación de Monroe, en el set. 234. En represalia, Monroe se volvió poco cooperativo y comenzó a llegar tarde deliberadamente, diciendo más tarde: si no respetas a tus artistas, no pueden trabajar bien. 232. Monroe con Laurence Olivier en una foto publicitaria de El Príncipe y la corista. 1957. Monroe también experimentó otros problemas durante la producción. Su dependencia de los fármacos aumentó y, según Spoto, tuvo un aborto espontáneo. 235. Ella y Greene también discutieron sobre cómo debería gestionarse MMP. 235. A pesar de las dificultades, la filmación se completó según lo previsto a finales de 1956. 236. El Príncipe y la corista se estrenó con críticas mixtas en junio de 1957 y resultó impopular entre el público estadounidense. 237. Fue mejor recibida en Europa, donde recibió el premio italiano David di Donatello y el premio francés Crystal Star y fue nominada a un BAFTA. 238. Después de regresar de Inglaterra, Monroe se tomó un descanso de 18 meses para concentrarse en la vida familiar. Ella y Mellor dividieron su tiempo entre Nueva York, Connecticut y Long Island. 239. Ella tuvo un embarazo ectópico a mediados de 1957 y un aborto espontáneo un año después. 240. Estos problemas probablemente estaban relacionados con su endometriosis. 241. Monroe también estuvo hospitalizada brevemente debido a una sobredosis de barbitúricos. 244. Como ella y Greene no pudieron resolver sus desacuerdos sobre MMP, Monroe compró su parte de la compañía. 245. Monroe toca el ukelele, Lemon, vestido de mujer, toca el bajo y Curtis el saxofón. También hay otras 3 mujeres que tocan instrumentos diferentes. Monroe con Jack Lemmon y Tony Curtis en Con faldas y A lo loco 1959, por la que ganó un Globo de Oro. Monroe regresó a Hollywood en julio de 1958 para actuar junto a Jack Lemmon y Tony Curtis en la comedia de Billy Wilder sobre roles de género, Con faldas y A lo loco. 246. Consideró el papel de Sugar Cane como otra rubia tonta, pero lo aceptó debido al estímulo de Mellor y la oferta del 10% de las ganancias de la película además de su salario estándar. 247. La difícil producción de la película desde entonces se ha vuelto legendaria. 248. Monroe exigió docenas de repeticiones y no recordó sus líneas ni actuó como se le indicó. Curtis dijo que besarla era como besar a Hitler debido a la cantidad de repeticiones. 249. Monroe comparó en privado la producción con un barco que se hunde y comentó sobre sus coprotagonistas y el director diciendo: «Pero, ¿por qué debería preocuparme? No tengo ningún símbolo fálico que perder». 250. Muchos de los problemas surgieron porque ella y Wilder, que también tenía fama de ser difícil, no se pusieron de acuerdo sobre cómo debía interpretar el papel. 251. Ella lo enfureció al pedirle que alterara muchas de sus escenas, lo que a su vez empeoró su miedo escénico, y se sugiere que arruinó deliberadamente varias escenas para actuarlas a su manera. 251. Al final, Wilder quedó satisfecho con la actuación de Monroe, diciendo: «Cualquiera puede recordar sus líneas, pero se necesita un verdadero artista para llegar al set y no saber sus líneas y aún así dar la actuación que ella dio». 252. Con faldas y A lo loco fue un éxito crítico y comercial cuando se estrenó en marzo de 1959. 253. La actuación de Monroe le valió un Globo de Oro a la mejor actriz en un papel protagónico, musical o comedia. 254. Y llevó a Doraire a llamarla una comediante con esa combinación de atractivo sexual y ritmo que simplemente no se puede superar. 238. 255. Ha sido votada como una de las mejores películas jamás realizadas en las encuestas de la BBC. 256. El American Film Institute. 257.
y Sad and Sound. 258. Monroe y Montan de pie junto a un piano en un entorno tipo estudio y mirando partituras. Monroe con Edmonton en Let's Make Love 1960, que aceptó hacer solo para cumplir su contrato con Fox. 1960 a 1962, declive profesional y dificultades personales. Después de Con faldas y a lo loco, Monroe se tomó otro receso hasta finales de 1959, cuando protagonizó la comedia musical Let's Make Love. 259, eligió a George Cukor para dirigir y Mellor reescribió parte del guión, que consideraba débil. Aceptó el papel únicamente porque estaba atrasada en su contrato con Fox. 260, la producción de la película se retrasó por sus frecuentes ausencias del set. 259, durante el rodaje, Monroe tuvo un romance con su coprotagonista Edmonton que fue ampliamente reportado por la prensa y utilizado en la campaña publicitaria de la película. 261, Let's Make Love no tuvo éxito tras su estreno en septiembre de 1960. 262, Closer describió a Monroe como bastante desordenada y careciente del antiguo dinamismo de Monroe. 263. Y Hara Hopper llamó a la película más vulgar que jamás haya hecho. 264. Truman Capote presionó para que Monroe interpretara a Holly Golightly en una adaptación cinematográfica de Desayuno con Diamantes, pero el papel fue para Audrey Hepburn ya que sus productores temían que Monroe complicara la producción. 265. Ese año, Monroe fue internada en la clínica psiquiátrica Penn Whitney del Hospital de Nueva York. Mientras que un informe lo debe a un intento de suicidio, otro afirma que Monroe se sentía abrumada por problemas personales y telefoneó a la psicoanalista Marianne Kress, quien la internó en la sala por agotamiento. 266, 267, 268, aunque Monroe pensó que tendría una cura de descanso allí, su experiencia allí resultó ser bastante traumática. 4 días después de su llegada, DiMaggio ayudó a que la liberaran. 266, 268, más tarde detalló su experiencia al psiquiatra Ralph Grinson. 266. En Penn Whitney no había empatía, lo que tuvo un efecto muy negativo. Me pidieron que me metieran en una celda, me refiero a bloques de cemento y todo, para pacientes depresivos muy perturbados, excepto que yo sentía que estaba en una especie de prisión por un crimen que no había cometido. La inhumanidad que había allí me pareció arcaica. Me preguntaron por qué no era feliz allí, todo estaba bajo llave, cosas como las luces eléctricas, los cajones de las cómodas, los baños, los armarios, las rejas ocultas en las ventanas. Las puertas tienen ventanas para que los pacientes puedan ser vistos todo el tiempo, además. La violencia y las marcas aún permanecen en las paredes de los antiguos pacientes. Respondí, bueno, tendría que estar loco si me gusta aquí. Me senté en la cama y traté de imaginar qué haría si me dieran esta situación en una improvisación actoral. Así que pensé que era como una rueda que rechina, pero que se engrasa. Admito que era un chirrido fuerte, pero la idea se me ocurrió en una película que hice una vez llamada Don't Bother to Knock. Tomé una silla liviana y la golpeé, y fue difícil hacerlo porque nunca había roto nada en mi vida contra el vidrio intencionalmente. Se necesitaban muchos golpes para sacar incluso un pequeño trozo de vidrio, así que me acerqué con el vidrio oculto en mi mano y me senté en silencio en la cama esperando a que entraran. Lo hicieron, y les dije, si me van a tratar como a un loco, actuaré como un loco. La última película que Monroe completó fue la película de John Huston de 1961 The Misfits, que Mellor había escrito para proporcionarle un papel dramático. 269, interpretó a Rosalind Tabor. 270, una mujer recientemente divorciada que se hace amiga de su casera de Reno, y 3 vaqueros mayores, interpretados por Clark Gable, Eli Wallach y Montgomery Clift. El rodaje en Reno y en el desierto de Nevada al este de Carson City entre julio y noviembre de 1960 fue difícil. 271, cuando era niña,
Monroe había pensado y esperado que Gable fuera su padre, después de ver una foto de uno de los ex de su madre que tenía un bigote fino como Gable. 272, 273, cuando Huston quiso hacer de Roslin un personaje secundario en lugar de un personaje principal, Gable luchó con Huston para asegurar el lugar de Roslin como personaje principal. 274, cuando la película terminó, el matrimonio de Monroe y Mellor estaba prácticamente terminado. 269. A Monroe no le gustaba que Mellor hubiera basado parcialmente su papel en su vida, y pensaba que era inferior a los papeles masculinos. También tuvo problemas con el hábito de Mellor de reescribir las escenas la noche anterior al rodaje. 275. Su salud también estaba empeorando. Tenía dolores por cálculos biliares y su adicción a las drogas era tan grave que normalmente tenía que maquillarse mientras aún dormía bajo la influencia de barbitúricos. 276. En agosto, se detuvo el rodaje para que pasara una semana en un hospital de desintoxicación. 276. A pesar de sus problemas, Huston dijo que cuando Monroe actuaba, no estaba fingiendo una emoción. Era algo real. Iba a lo más profundo de sí misma y la encontraba y la sacaba a la luz. 277. Monroe sostiene un sombrero y se encuentra de pie en medio de una multitud de personas, mirando a la cámara. A su derecha está Gable y a su izquierda, Bing Wood. Hay un cartel que dice, Bar, en el fondo. Monroe, Estelle Wenwood, Eli Wallach, Montgomery Clift y Clark Gable en The Misfits 1961. The Misfits fue la última película completada de Monroe y Gable, quienes murieron en menos de 2 años. Monroe y Mellor se separaron después de terminar la filmación y ella obtuvo un divorcio mexicano en enero de 1961. 278, The Misfits se estrenó el mes siguiente, fracasando en la taquilla. 279, sus críticas fueron mixtas. 279, con Dorari quejándose de un desarrollo de personajes frecuentemente entrecortado. 280, y Bosley Crowther llamando a Monroe completamente en blanco e insondable y escribiendo que desafortunadamente para la estructura de la película, todo gira en torno a ella. 281, ha recibido críticas más favorables en el siglo XXI. Jeff Andrew del British Film Institute la ha llamado un clásico. 282, el erudito de Houston Tony Tracy llamó a la actuación de Monroe la interpretación más madura de su carrera. 283, y Jeffrey McNabb de The Independent elogió su extraordinaria interpretación del poder de empatía del personaje. 284, Monroe lleva un vestido blanco ajustado con flores y la espalda descubierta. Está de pie y sonríe a la cámara por encima del hombro. Monroe en el set de Something's Gotta Give en mayo de 1962. Estuvo ausente durante la mayor parte de la producción debido a una enfermedad y fue despedida por Fox en junio de 1962, 2 meses antes de su muerte. Monroe iba a protagonizar una adaptación televisiva de Ren de W. Somerset Maugham para NBC, pero el proyecto fracasó porque la cadena no quería contratar a su director de elección, Lee Strasberg. 285, en lugar de trabajar, pasó los primeros 6 meses de 1961 preocupada por problemas de salud. Se sometió a una colecistectomía y cirugía por su endometriosis y pasó 4 semanas hospitalizada por depresión. 286, L. DiMaggio la ayudó, con quien reavivó una amistad, y salió con su amigo Frank Sinatra durante varios meses. 288, Monroe también se mudó permanentemente a California en 1961, comprando una casa en 12305 Fifth Helena Drive en Brentwood, Los Ángeles, a principios de 1962. 289, Monroe volvió a la luz pública en la primavera de 1962. Recibió un World Film Favour en la 19ª edición de los Globos de Oro y comenzó a rodar una película para Fox, Something's Gotta Give, una nueva versión de My Favorite WAF 1940. 290,
Iba a ser coproducida por MMP, dirigida por George Cukor y coprotagonizada por Dean Martin y Seth Charisse. 291 días antes de que comenzara el rodaje, Monroe cogió sinusitis. A pesar del consejo médico de posponer la producción, Fox la comenzó como estaba previsto a finales de abril. 292 Monroe estaba demasiado enferma para trabajar durante la mayor parte de las siguientes 6 semanas, pero a pesar de las confirmaciones de varios médicos, el estudio la presionó alegando públicamente que estaba fingiendo. 292 El 19 de mayo, se tomó un descanso para cantar Happy Birthday, Mr. Presidente en el escenario de la celebración anticipada del cumpleaños del presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. 293 Llamó la atención por su vestuario, un vestido ceñido al cuerpo de color beige cubierto de pedrería, que la hacía parecer desnuda. 293 El viaje de Monroe a Nueva York causó aún más irritación a los ejecutivos de Fox, que querían que lo cancelara. 295 Monroe filmó luego una escena para Something's Gotta Give en la que nadaba desnuda en una piscina. 296 Para generar publicidad anticipada, se invitó a la prensa a tomar fotografías. Estas fueron publicadas más tarde en Live. Esta fue la primera vez que una gran estrella posó desnuda en el apogeo de su carrera. 297 Cuando nuevamente estuvo de baja por enfermedad durante varios días, Fox decidió que no podía permitirse el lujo de tener otra película retrasada cuando ya estaba luchando con los crecientes costos de Cleopatra 1963. 298 El 7 de junio, Fox despidió a Monroe y la demandó por $750,000 en daños. 299 Fue reemplazada por Lee Ramick, pero después de que Martin se negara a hacer la película con alguien que no fuera Monroe, Fox también lo demandó y cerró la producción. 300 El estudio culpó a Monroe por la desaparición de la película y comenzó a difundir publicidad negativa sobre ella, incluso alegando que estaba mentalmente perturbada. 299 Fox pronto se arrepintió de su decisión y reabrió las negociaciones con Monroe a finales de junio, un acuerdo sobre un nuevo contrato, incluyendo la reanudación de Something's Gotta Give y un papel protagónico en la comedia negra What a Way to Go. 1964 se alcanzó más tarde ese verano. 301 También estaba planeando protagonizar una película biográfica de Jean Harlow. 302 Para reparar su imagen pública, Monroe participó en varias aventuras publicitarias, incluidas entrevistas para Life y Cosmopolitan y su primera sesión de fotos para Vogue. 303 Para Vogue, ella y el fotógrafo Burt Stern colaboraron para 2 series de fotografías durante 3 días, una un editorial de moda estándar y otra de ella posando desnuda, que se publicaron póstumamente con el título The Last Setting. 304 Muerte y funeral. Artículo principal, muerte de Marilyn Monroe. Monroe, tercera desde la izquierda, con actores en el set de rodaje de El Ángel Exterminador durante su visita a México en febrero de 1962, una de sus últimas apariciones en los medios. Una de las últimas sesiones fotográficas de Monroe realizada por George Barris, 23 días antes de su muerte, julio de 1962. Durante sus últimos meses, Monroe vivió en el 12305 de Fifth Helena Drive, en el barrio de Brentwood de Los Ángeles. Su ama de llaves, Eunice Murray, se quedó a pasar la noche en la casa la tarde del 4 de agosto de 1962. 305. Murray se despertó a las 3 de la mañana del 5 de agosto y sintió que algo andaba mal. Dio luz debajo de la puerta del dormitorio de Monroe, pero no pudo obtener respuesta y encontró la puerta cerrada. Murray luego llamó al psiquiatra de Monroe, Ralph Grinson, quien llegó a la casa poco después y entró en el dormitorio a través de una ventana. Encontró a Monroe desnuda y muerta en su cama, cubierta por una sábana, con la mano apretada alrededor de un auricular de teléfono. 305. El médico de Monroe, Haman Engelberg, llegó alrededor de las 3:50 de la mañana, 305, y la declaró muerta.
A las 4:25 de la mañana, se notificó al Departamento de Policía de Los Ángeles. 305. Monroe murió entre las 8:30 de la noche y las 10:30 de la noche del 4 de agosto. 306. El informe toxicológico mostró que la causa de la muerte fue intoxicación aguda por barbitúricos. Tenía 8 mg% miligramos por cada 100 mililitros de solución de hidrato de cloral y 4,5 mg% de pentobarbital, nembutal, en su sangre, y 13 mg% de pentobarbital en su hígado. 307. Se encontraron frascos de medicamentos vacíos junto a su cama. 308. Se descartó la posibilidad de que Monroe hubiera tomado una sobredosis accidental porque las dosis encontradas en su cuerpo eran varias veces el límite letal. 309. Portada del New York Daily Mirror del 6 de agosto de 1962. El titular dice Marilyn Monroe se suicida y debajo dice, encontrada desnuda en la cama. Mano en el teléfono. Tomó 40 pastillas. Portada del New York Mirror del 6 de agosto de 1962. La Oficina Forense del Condado de Los Ángeles fue asistida en su investigación por el equipo de prevención del suicidio de Los Ángeles, que tenía conocimiento experto sobre el suicidio. 308. Los médicos de Monroe declararon que ella había sido propensa a miedos severos y depresiones frecuentes con cambios de humor abruptos e impredecibles, y había tomado sobredosis varias veces en el pasado, posiblemente intencionalmente. 309. 310. Debido a estos hechos y la falta de cualquier indicación de juego sucio, el forense adjunto Thomas Noguchi clasificó su muerte como un probable suicidio. 311. Sin embargo, en una entrevista con Ina, Fr., la media hermana mayor de Monroe, Bernice Becker Miracle, dijo, no creo que se haya suicidado. Pudo haber sido un accidente, porque había hablado con ella hacía poco tiempo. Me contó lo que tenía pensado hacer, acababa de comprar una casa nueva y estaba trabajando en las cortinas de las ventanas. Tenía tantas cosas que hacer y estaba tan feliz. 68. La repentina muerte de Monroe fue noticia de primera plana en Estados Unidos y Europa. 312. Según la historiadora Lois Banner, se dice que la tasa de suicidios en Los Ángeles se duplicó el mes posterior a su muerte, la tasa de circulación de la mayoría de los periódicos se expandió ese mes. 312, y el Chicago Tribune informó que habían recibido cientos de llamadas telefónicas de miembros del público solicitando información sobre su muerte. 313, el artista francés Jean Cocteau comentó que su muerte debería servir como una terrible lección para todos aquellos cuya principal ocupación consiste en espiar y atormentar a las estrellas de cine. Su ex coprotagonista Laurence Olivier la consideró la víctima total del bombo y el sensacionalismo, y el director de Bus Stop, Joshua Logan, dijo que era una de las personas más despreciadas del mundo. 314. Fotografía de la cripta de Monroe, tomada en 2005. En una placa se lee Marilyn Monroe, 1926-1962. La cripta tiene algunas huellas de lápiz labial dejadas por los visitantes y hay flores en un jarrón pegado a ella. La cripta de Monroe en el cementerio Westwood Village Memorial Park en Westwood Village. Su funeral, celebrado en el cementerio Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto, fue privado y solo asistieron sus asociados más cercanos. 315. El servicio fue organizado por DiMaggio, Miracle y la gerente comercial de Monroe, Anas Mausen. 315. DiMaggio, después de reclamar su cuerpo, fue el único de sus exmaridos que asistió. 167. 316. La madre de Monroe, que estaba confinada en un sanatorio en ese momento, tampoco asistió, ya que no fue informada de que su hija había muerto. 316. DiMaggio prohibió a la familia Kennedy asistir. 317. Así como a la mayoría de Hollywood, diciendo, dígales que si no fuera por ellos, ella todavía estaría aquí. 318. Estaba adornada con un sencillo vestido verde de Emilio Pucci y una bufanda verde, con rosas rosa bebé y seda champán forrando su ataúd de bronce gemelo. 319.
320, DiMaggio estaba angustiado en el funeral, besando el cuerpo de Monroe y diciendo, «Te amo. Te amo». 321, cientos de espectadores llenaron las calles alrededor del cementerio. 315, Monroe fue sepultada más tarde en el corredor de los recuerdos. 322, durante 20 años después de su muerte, DiMaggio envió rosas a la tumba de Monroe. 321, 323. En las décadas siguientes, se introdujeron varias teorías de conspiración, incluido el asesinato y la sobredosis accidental, para contradecir el suicidio como causa de la muerte de Monroe. 324. La especulación de que Monroe había sido asesinada ganó atención general por primera vez con la publicación de Marilyn, A Biography de Norman Mailer en 1973. Y en los años siguientes se generalizó lo suficiente como para que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, John Van de Kamp, realizara una investigación preliminar en 1982 para ver si se debía abrir una investigación criminal. 325. No se encontró evidencia de juego sucio. 326. Personaje en pantalla y recepción. La década de 1940 había sido el apogeo de las actrices que eran percibidas como duras e inteligentes, como Katharine Hepburn y Barbara Stanwyck, que habían atraído audiencias dominadas por mujeres durante los años de guerra. 20th Century Fox quería que Monroe fuera una estrella de la nueva década que atrajera a los hombres a las salas de cine, y la vio como un reemplazo para la anciana Betty Grable, su bomba rubia más popular de la década de 1940. 327. Según el estudioso de cine Richard Dyer, la imagen de estrella de Monroe fue creada principalmente para la mirada masculina. 328. Desde el principio, Monroe jugó un papel importante en la creación de su imagen pública y hacia el final de su carrera ejerció un control casi total sobre ella. 329, 330, ella ideó muchas de sus estrategias publicitarias, cultivó amistades con columnistas de chismes como Sidney Skolsky y Luella Parsons y controló el uso de sus imágenes. 331, además de Grable, a menudo se la comparaba con otra conocida rubia, la estrella de cine de los años 30, Jean Harlow. 332, la comparación fue motivada en parte por Monroe, quien nombró a Harlow como su ídolo de la infancia. Quería interpretarla en una película biográfica e incluso empleó al estilista de Harlow para teñir su cabello. 333. La personalidad de Monroe en la pantalla se centró en su pelo rubio y los estereotipos que se asociaban con él, especialmente la estupidez, la ingenuidad, la disponibilidad sexual y la artificialidad. 334. A menudo utilizaba una voz entrecortada y aniñada en sus películas y en las entrevistas daba la impresión de que todo lo que decía era absolutamente inocente y no calculado, parodiándose a sí misma con dobles sentidos que llegaron a conocerse como monroísmos. 335. Por ejemplo, cuando le preguntaron qué llevaba puesto en la sesión de fotos desnuda de 1949, respondió, tenía la radio encendida. 336. Como se ve en esta foto publicitaria de The Seven y RH 1955, Monroe vestía trajes ajustados que realzaban su atractivo sexual. En sus películas, Monroe usualmente interpretaba a la bella chica rubia, que se define únicamente por su género. 328. Sus papeles eran casi siempre de coristas, secretarias o modelos, ocupaciones donde la mujer está en exhibición, ahí para el placer de los hombres. 328. Monroe comenzó su carrera como modelo pin-up y era conocida por su figura de reloj de arena. 337. A menudo era posicionada en escenas de películas de manera que su silueta curvilínea estuviera a la vista y frecuentemente posaba como una pin-up en fotos publicitarias. 337. Su distintiva forma de caminar, con sus caderas balanceándose, también atraía la atención hacia su cuerpo y le valió el apodo de la chica con el andar horizontal. 128. Monroe a menudo vestía de blanco para enfatizar su rubio y llamaba la atención al usar atuendos reveladores que mostraban su figura. 338.
sus trucos publicitarios a menudo giraban en torno a que su ropa era sorprendentemente reveladora o incluso funcionaba mal. 339, como cuando una tira de su vestido se rompió durante una conferencia de prensa. 339, en las historias de prensa, Monroe fue retratada como la encarnación del sueño americano, una niña que había pasado de una infancia miserable al estrellato de Hollywood. 340, las historias de su tiempo en familias de acogida y en un orfanato fueron exageradas e incluso parcialmente inventadas. 341, el estudioso del cine Thomas Harris escribió que sus raíces de clase trabajadora y la falta de familia la hacían parecer más disponible sexualmente, la compañera de juegos ideal, en contraste con su contemporánea, Grace Kelly, que también se comercializaba como una rubia atractiva, pero debido a su origen de clase alta era vista como una actriz sofisticada, inalcanzable para la mayoría de los espectadores masculinos. 342. Aunque la imagen de Monroe en la pantalla como una rubia tonta pero sexualmente atractiva era un acto cuidadosamente elaborado, el público y los críticos de cine creyeron que esa era su verdadera personalidad. Esto se convirtió en un obstáculo cuando quiso buscar otro tipo de papeles o ser respetada como empresaria. 343. La académica Sarah Churchwell estudió las narraciones sobre Monroe y escribió: el mayor mito es que era tonta. El segundo es que era frágil. El tercero es que no sabía actuar. No era ni mucho menos tonta, aunque no tenía una educación formal y era muy sensible a ese respecto. Pero sí era muy inteligente y muy dura. Tuvo que ser ambas cosas para vencer al sistema de los estudios de Hollywood en los años 50. La rubia tonta era un papel, era una actriz, por el amor de Dios. Una actriz tan buena que ahora nadie cree que fuera otra cosa que lo que retrataba en la pantalla. 344. La biógrafa Lois Banner escribe que Monroe a menudo parodiaba sutilmente su estatus de símbolo sexual en sus películas y apariciones públicas. 345, y que el personaje de Marilyn Monroe, que creó, era un arquetipo brillante, que se sitúa entre Mae West y Madonna en la tradición de los embaucadores de género del siglo XX. 346. La propia Monroe afirmó que fue influenciada por West, aprendiendo algunos trucos de ella, esa impresión de reírse o burlarse de su propia sexualidad. 347. Estudió comedia en clases de la mimo y bailarina Lade Goslar, famosa por sus actuaciones cómicas en el escenario, y Goslar también la instruyó en sets de filmación. 348. En Los caballeros las prefieren rubias, una de las películas en las que interpretó a una rubia tonta arquetípica, Monroe hizo que la frase "puedo ser inteligente cuando es importante", pero a la mayoría de los hombres no les gusta se añadiera a las líneas de su personaje. 349. Según Dyer, Monroe se convirtió en prácticamente un nombre familiar para el sexo en la década de 1950 y su imagen tiene que situarse en el flujo de ideas sobre la moralidad y la sexualidad que caracterizaron los años 50 en Estados Unidos, como las ideas freudianas sobre el sexo. El informe 15 y 1953 y la mística de la feminidad 1963 de Barry Friedan. 350. Al parecer vulnerable e inconsciente de su atractivo sexual, Monroe fue el primer símbolo sexual en presentar el sexo como algo natural y sin peligro, en contraste con las femmes fatales de la década de 1940. 351. Spoto también la describe como la encarnación del ideal de posguerra de la chica estadounidense, suave, transparentemente necesitada, adoradora de los hombres, ingenua, que ofrece sexo sin exigencias, lo que se refleja en la declaración de Molly Haskell de que ella era la ficción de los años 50, la mentira de que una mujer no tenía necesidades sexuales, que estaba allí para atender o mejorar las necesidades de un hombre. 352. Norman Mailer, contemporáneo de Monroe, escribió que Marilyn sugirió que el sexo podría ser difícil y peligroso con otras personas, pero el helado con ella, mientras que Groucho Marx la caracterizó como Mae West, Theda Bara y Bo Peep, todas en una. 353. Según Haskell, debido a su estatus de símbolo sexual,
Monroe era menos popular entre las mujeres que entre los hombres, ya que no podían identificarse con ella y no la apoyaban, aunque esto cambiaría después de su muerte. 354. Jer también ha argumentado que el cabello rubio de Monroe se convirtió en su característica definitoria porque la hacía racialmente inequívoca y exclusivamente blanca justo cuando comenzaba el movimiento por los derechos civiles, y que debería ser vista como un emblema del racismo en la cultura popular del siglo XX. 355. Banner estuvo de acuerdo en que puede que no sea una coincidencia que Monroe lanzara una tendencia de actrices rubias platino durante el movimiento por los derechos civiles, pero también ha criticado a Jer, señalando que en su vida privada altamente publicitada, Monroe se asoció con personas que eran vistas como étnicas blancas, como Joe DiMaggio, ítalo-americano, y Arthur Miller, judío. 356. Según Banner, a veces desafiaba las normas raciales prevalecientes en sus fotografías publicitarias, por ejemplo, en una imagen que apareció en Look en 1951, se la mostraba con ropa reveladora mientras practicaba con el entrenador de canto afroamericano Phil Moore. 357. Una foto de Monroe sosteniendo una botella de champú, acompañada de un cuadro de texto que dice, Luster Cream es el champú de belleza favorito de 4 de las 5 principales estrellas de Hollywood, y también te encantará en su nueva versión en loción. Debajo, 3 imágenes más pequeñas muestran a una modelo morena usando el champú. Junto a ellas, hay imágenes de los 2 envases diferentes en los que viene el champú. Monroe en un anuncio de champú Lustre Creme de 1953. Monroe era percibida como una estrella específicamente estadounidense, una institución nacional tan conocida como los hot dogs, la tarta de manzana o el béisbol, según Photoplay. 358, Banner la llama el símbolo de la Populux, una estrella cuya imagen pública alegre y glamorosa ayudó a la nación a lidiar con su paranoia en la década de 1950 sobre la Guerra Fría, la bomba atómica y la Unión Soviética comunista totalitaria. 359. La historiadora Fiona Handysar escribe que el público femenino francés asociaba la blancura / rubiedad con la modernidad y la limpieza estadounidenses, y así Monroe llegó a simbolizar a una mujer moderna, liberada, cuya vida se desarrolla en la esfera pública. 360. La historiadora de cine Laura Moody ha escrito sobre ella como un respaldo a la cultura de consumo estadounidense. Si Estados Unidos quería exportar la democracia del glamour a la empobrecida Europa de posguerra, el cine podía ser su escaparate. Marilyn Monroe, con sus atributos típicamente estadounidenses y su sexualidad simplificada, llegó a personificar en una sola imagen esta compleja interrelación entre lo económico, lo político y lo erótico. A mediados de los años 50, representaba una marca de glamour sin clases, al alcance de cualquiera que usara cosméticos, medias y agua oxigenada estadounidenses. 361. 20th Century Fox se benefició aún más de la popularidad de Monroe al contratar a varias actrices parecidas, como Jane Mansfield y Sherry North. 362. Otros estudios también intentaron crear sus propias Monroes, Universal Pictures con Mamie Van Doren, 363, Columbia Pictures con Ken Novak, 364, y The Rank Organization con Diana Dors. 365. En un perfil, Truman Capote citó a la profesora de interpretación de Monroe, Constance Collier, es una niña hermosa. No lo digo en el sentido obvio, quizás demasiado obvio. No creo que sea una actriz en absoluto, no en ningún sentido tradicional. Lo que tiene, esa presencia, esa luminosidad, esa inteligencia parpadeante, nunca podría salir a la superficie en el escenario. Es tan frágil y sutil que solo puede ser captado por la cámara. Es como un colibrí en vuelo, solo una cámara puede congelar su poesía. 366. Filmografía. Artículo principal, actuaciones y premios de Marilyn Monroe. Años peligrosos 1947. Saludos, saludos. Saludos, saludos, 1948. Damas del coro 1948. Amor feliz 1949. Un billete para Tomahawk 1950.
La jungla de asfalto 1950. Todo sobre Eva 1950. La bola de fuego 1950. Cruz a la derecha 1951. Historia de la ciudad natal 1951. Tan joven como te sientes 1951. Nido de amor 1951. Hagámoslo legal 1951. Choque nocturno 1952. No estamos casados 1952. No te molestes en llamar 1952. Negocios de monos 1952. Full House de O. Henry 1952. Niágara 1953. Los caballeros las prefieren rubias 1953. Como casarse con un millonario 1953. Río sin retorno 1954. No hay negocio como el del espectáculo 1954. La comezón del séptimo año 1955. Parada de autobús 1956. El príncipe y la corista 1957. Con faldas y a lo loco 1959. Hagamos el amor 1960. Los inadaptados 1961. Alguien tiene que ceder. 1962. Sin terminar. Legado. Artículo principal. Marilyn Monroe en la cultura popular. Monroe en una foto publicitaria de Niágara en 1953. Una de las fotografías más icónicas de Monroe fue la base de la pintura serigráfica de Andy Warhol de 1962, Marilyn Diptych. Según The Guide to United States Popular Culture, como icono de la cultura popular estadounidense, los pocos rivales de Monroe en popularidad incluyen a Aldous Presley y Mickey Mouse. Ninguna otra estrella ha inspirado una gama tan amplia de emociones, desde la lujuria hasta la compasión, desde la envidia hasta el remordimiento. 367. La historiadora de arte Gail Loven afirmó que Monroe puede haber sido la persona más fotografiada del siglo XX, 136. Y el American Film Institute la ha nombrado la sexta mayor leyenda femenina de la pantalla en la historia del cine estadounidense. El Instituto Smithsoniano la ha incluido en su lista de 100 estadounidenses más importantes de todos los tiempos, 368. Y tanto Dorari como VH1 la han colocado entre los 10 primeros en sus clasificaciones de los mayores íconos de la cultura popular del siglo XX. 369, 370. Se han escrito cientos de libros sobre Monroe. Ha sido protagonista de numerosas películas, obras de teatro, óperas y canciones, y ha influido en artistas y animadores como Andy Warhol y Madonna. 371, 372, también sigue siendo una marca valiosa. 373, su imagen y su nombre han sido licenciados para cientos de productos, y ha aparecido en publicidades de marcas como Max Factor, Chanel, Mercedes-Benz y Absolut Vodka. 374, 375. Monroe en una foto de portada de la revista Photoplay, diciembre de 1953. La duradera popularidad de Monroe está ligada a su conflictiva imagen pública. 376. Por un lado, sigue siendo un símbolo sexual, un icono de belleza y una de las estrellas más famosas del cine clásico de Hollywood. 377, 378, 379. Por otro, también se la recuerda por su problemática vida privada, su infancia inestable, su lucha por el respeto profesional, así como por su muerte y las teorías de conspiración que la rodearon. 380. Académicos y periodistas interesados en el género y el feminismo han escrito sobre ella. 381. Entre estos escritores se encuentran Gloria Steinem, Jacqueline Rose. 382. Molly Haskell, 383, Sarah Churchwell, 375, y Lois Banner. 384. Algunos, como Steinem, la han visto como una víctima del sistema de estudios. 381, 385, otros, como Haskell, 386, Rose, 382, y Churchwell, 375. Han enfatizado en cambio el papel proactivo de Monroe en su carrera y su participación en la creación de su personaje público. Panel izquierdo del cuadro tríptico de Marilyn 1962 del artista pop James Gill. Debido al contraste entre su estrellato y su problemática vida privada,
Monroe está estrechamente vinculada a debates más amplios sobre fenómenos modernos como los medios de comunicación, la fama y la cultura del consumo. 387. Según la académica Susan Hanshaw, Monroe ha seguido siendo relevante para los debates en curso sobre la sociedad moderna y nunca está completamente situada en un tiempo o lugar, sino que se ha convertido en una superficie sobre la que se pueden construir las narrativas de la cultura estadounidense, y funciona como un tipo cultural que puede ser reproducido, transformado, traducido a nuevos contextos y representado por otras personas. 387. De manera similar, Banner ha llamado a Monroe la eterna cambiaformas que es recreada por cada generación, incluso cada individuo, según sus propias especificaciones. 388. Monroe sigue siendo un icono cultural, pero los críticos están divididos sobre su legado como actriz. David Thompson calificó su obra de insustancial, 389, y Paul Enkele escribió que no sabía actuar, sino que utilizó su falta de habilidades de actriz para divertir al público. Tenía el ingenio o la grosería o la desesperación para convertir la tarta de queso en actuación, y viceversa, hizo lo que otros tenían el buen gusto de no hacer. 390. En contraste, Peter Bradshaw escribió que Monroe era una comediante talentosa que entendía cómo la comedia lograba sus efectos, 391. Y Roger Ebert escribió que las excentricidades y neurosis de Monroe en los sets se hicieron notorias, pero los estudios la toleraron mucho después de que cualquier otra actriz hubiera sido vetada porque lo que obtuvieron en la pantalla era mágico. 392. De manera similar, Jonathan Rosenbaum afirmó que ella subvirtió sutilmente el contenido sexista de su material y que la dificultad que tienen algunas personas para discernir la inteligencia de Monroe como actriz parece tener sus raíces en la ideología de una era represiva, cuando se suponía que las mujeres superfemeninas no eran inteligentes. 393. En 2024, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó que la casa de Monroe en Brentwood, Los Ángeles, fuera designada como monumento cultural histórico.